Gloria a Dios. Hoy quiero abrir un tema que he intitulado Estableciendo el orden financiero. Y vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a tener varios domingos ministrando acerca de este tema. Y el motivo principal de esta enseñanza es a aprender a establecer un orden financiero, primeramente con Dios. Segundo, a establecer un orden financiero con los hombres, con nuestros semejantes. Y número 3, a establecer un orden financiero con nosotros mismos. Orden con Dios, orden con los hombres y orden con nosotros mismos. ¿Cuántos de los que estamos acá siempre pudiéramos decir que necesitamos más dinero? El que no levantó la mano, gloria a Dios por usted. Algunos cristianos han satanizado el dinero. Sin embargo, el dinero es el mecanismo que nosotros utilizamos para poder adquirir cosas en este mundo y poder vivir en este mundo físico. Nosotros todavía no estamos en el mundo espiritual. Somos seres espirituales, pero tenemos necesidades físicas. Vivimos en un cuerpo físico y para suplir a ese cuerpo físico y a las necesidades y responsabilidades que tenemos, necesitamos dinero. Necesitamos dinero para comer, necesitamos dinero para pagar los servicios, las facturas, necesitamos dinero para vestirnos, para pagar el colegio de los niños, necesitamos dinero para disfrutar la vida. El dinero es importante. Así que lo primero que tienen que hacer es sacarse la idea de la cabeza que el dinero es malo. La Biblia no condena el dinero. La Biblia condena el amor al dinero, que son dos cosas muy diferentes. La Biblia condena la avaricia. La Biblia condena el apego al dinero. La Biblia condena endiosar al dinero. Jesús dijo: no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Mamón. No es el mamón la fruta, sino el Dios del dinero, se llama así. Y no puedes servir a Dios al mismo tiempo. Pero el dinero es importante. El Evangelio, la gracia, la sanidad, la salvación es gratuita, pero la predicación y poder diseminar este Evangelio cuesta hacerlo. Y hay que tener finanzas para hacerlo. Necesitamos invertir para poder hacerlo. Entonces, quiero colocar una introducción y una base antes de profundizar este tema, para romper conceptos y paradigmas que muchos tenemos, que nos han mantenido en el status quo, donde hemos permanecido por años en el tema financiero. A ver, ¿cuántos quieren prosperar más de lo que están en este momento? ¿O cuántos no están conformes en el nivel financiero donde usted se encuentra? Levante la mano con honestidad.
decir, si yo tuviera más dinero fuera feliz. No podemos decir, si yo tuviera un carro de esta marca entonces sería feliz, o una casa de este tamaño, o si viviera en otra parte fuera feliz. Usted no puede anclar su valor, su felicidad o su gozo en algo material. Porque el día que usted adquiera lo que anhela, siempre va a haber algo nuevo que va a salir al mercado, y cuando no lo tengas, entonces te vas a sentir triste. Por eso es que la Biblia dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha prometido, no te dejaré y no te desampararé. Entonces nuestro gozo no puede estar anclado a nada material. Siempre va a salir el celular más nuevo, siempre va a salir el auto más innovador, siempre va a haber algo más allá de lo que nosotros poseemos, y por esa razón debemos aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado actualmente. Pero eso no quiere decir que no podemos tener anhelos y metas para mejorar en la vida. Yo quiero un mejor auto, pero disfruto el que tengo actualmente, y eso no me quita el gozo. No podemos envidiar lo que otros tienen, lo que el vecino ha alcanzado, lo que otro amigo tiene, porque eso es envidia y no es correcto delante de Dios. Tenemos que contentarnos, pero tenemos que saber que es la voluntad de Dios que nosotros prosperemos. Tercera carta de Juan, capítulo 1. Yo deseo, amado, Juan saluda a su compañero, yo deseo, amado, que seas prosperado en todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué poderoso saludo. Es decir, cubre la integralidad de lo que es el concepto de prosperidad bíblica. Mucha gente puede tener mucho dinero, pero no es próspera en su alma, no es próspera en su cuerpo. ¿Cuántos han conocido personas con mucho dinero, pero se quejan todo el tiempo? ¿Lo ha conocido? Y tienen mucha plata, pero dicen, bueno, la cosa está dura, pero tienen mucho dinero. Y usted, que no tiene tanto, vive más gozoso que aquel que debería estar más gozoso humanamente hablando. Y por eso dije que tú no puedes anclar tu gozo en algo material, porque cuando lo tengas te vas a dar cuenta que el único vacío en el corazón del hombre lo puede llenar es la presencia de Dios. Pero mientras estamos en esta tierra, necesitamos dinero, y es la voluntad que vivamos bien, es la voluntad de Dios que vivamos bien financieramente. Digo esto porque muchos tienen un concepto en su mente de que es malo tener mucho dinero y que humildad es sinónimo a la pobreza. Y cuando vas a un buen restaurante sientes mal porque dices, ¿por qué yo estoy comiendo así mientras otros comen mal? Y no puedes disfrutar las bendiciones de Dios por esos conceptos que recibimos mientras crecíamos en el ambiente que nos desarrollamos. Porque nosotros, nuestra vida adulta es un reflejo de lo que aprendimos en nuestra niñez, de cómo nos criaron, de lo poquito que nos servían. Y esa conducta la reflejamos ante la sociedad y en la familia sin darnos cuenta. Estamos en piloto automático. Al de estar en el ministerio, yo fui traductor junto a mi esposa. Ese era nuestro trabajo, uno de nuestros trabajos. Y recuerdo que cuando empecé a trabajar con esta pareja que tenía en ese tiempo,
unos 55 años más o menos. Yo tenía apenas 19 años. Y recién comenzando a trabajar con ellos, recuerdo que fui a su apartamento y llegó la hora de almorzar. Ahora ellos iban a almorzar un sándwich con una Coca-Cola, recuerdo. Y entonces cuando llegué al apartamento, yo me ofrecí, de salido, me ofrecí a preparar los sándwiches. Y entonces recuerdo que entré a la cocina y yo dije, yo los preparo, tranquilos, vayan a sentarse. Y voy yo y agarro la lonja de pan de sándwich. Ahí está el jamón, ahí está el queso amarillo, ahí está el queso mozzarella, ahí están las salsas. Primera vez que yo veía tanto para preparar un sándwich, vegetales, etc. Y yo agarro una telita de jamón y se la coloco al sándwich. Agarro una telita de queso mozzarella y una telita de queso amarillo, vegetales, mayonesa, le coloco la otra lonja de pan. Y yo voy muy orgulloso de mí mismo porque preparé el almuerzo para mis nuevos empleadores. Cuando el hermano Sil Price ve el sándwich, yo recuerdo que hizo así. Y me miraba y yo decía, ¿qué pasa? Y ellos se lo comieron. Y recuerdo que le dice a su esposa, la hermana Marsha Price, le dice, Marsha, I want another sandwich, but I don't want Jarvis to make it. Marsha, quiero otro sándwich, pero no dejen que Jarvis lo prepare. Y cuando ella le fue a preparar el sándwich, agarró bastante jamón, bastante queso, bastante de todo, y el sándwich quedó así grandote. Y yo creía que hacerlo de aquella manera, yo le estaba ahorrando a ellos comida y por eso lo hice de esa manera. Pero ellos estaban acostumbrados a algo grande, con bastante comida dentro. Usted ve, yo estaba reflejando el paradigma financiero con el cual yo había crecido. Con lo poquitico, que no se acabe. Ahora, yo con esto no le estoy diciendo que malgaste el dinero y que no se administre bien, porque en estos domingos estaré hablando de cómo administrar también el dinero. Vamos a hablar de la parte de dar, pero también de la parte de administrar, que es muy importante. Y allí yo estaba reflejando lo que había aprendido en el ambiente que me desenvolví. Y eso lo hacemos muchas veces con el dinero, no con el mismo ejemplo del pan, pero nos movemos en otras esferas económicas de esa misma manera. Una esfera limitante, una esfera siempre de los límites, de lo poquito, de lo que no se me acabe. La mentalidad que tenía el pueblo de Israel, recoger de más el maná para que no se me acabe. Y Dios le decía, tranquilo que mañana va a caer otra vez. Se te va a dañar si recoges de más. Joyce Meyer dice, tenemos que respetar el dinero, tenemos que administrarlo bien, pero nunca tener temor hacia el dinero. Tenemos que saber que Dios a sus hijos siempre les va a proveer, siempre no nos va a faltar nada. No porque lo dijo un hombre, sino porque lo promete tu papá, que es Dios. Él te va a dar lo que tú necesites conforme a sus riquezas en gloria. Estos ejemplos se los estoy dando para que vayamos martillando ese casco, esa concha que quizá traemos desde tantos años y no nos dejan prosperar y disfrutar lo que tenemos hasta ahora. Ese temor, se puede decir, de disfrutar.
de que si tengo para comprarme un par de calzados nuevos, lo voy a comprar. ¿Por qué me voy a sentir mal? ¿Por qué me voy a sentir culpable? Lo voy a comprar. Dios quiere que sus hijos estén bien. Diga conmigo, Dios quiere que yo esté bien. No solo en el espíritu y en el alma, sino en este cuerpo. Cuando usted estudia la palabra de Dios, ve que a hombres que Dios usó, como por ejemplo Abraham, la Biblia dice, Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Recuerdo que esta misma pareja, la hermana Marsha, recuerdo completico, me dijo: Jarvis, ¿cuánto necesitas tú ganar para comer bien, para vivir? Y esta es la parte que más me sorprendió y nunca se me olvida. La última parte fue: y para dar regalos. Porque muchas veces nos concentramos a nosotros tener dinero para vivir bien, para tener, pero solo para nosotros. Y ella me dijo: y para dar regalos. Y esto es lo que acabo de leer en Génesis 12:2. Yo te voy a bendecir, Abraham. Vas a ser un hombre que engrandeceré. Te voy a bendecir y vas a ser bendición. Es decir, Dios te bendice no solamente para que tú vivas bien, sino para que tú puedas bendecir a otras personas. Cuando ore a Dios por finanzas, no pida solo para usted. Pida para que usted pueda bendecir a otros que están necesitados. En esta serie estudiaremos acerca del favor sobre nuestras finanzas. Finanzas llenas del favor de Dios. Eliminando el egoísmo y la avaricia, que es lo que estoy hablando. Muchos quieren, pero no para bendecir, sino para ellos solamente. Y ya dije que Dios nos bendice para vivir bien, pero también para bendecir, para dar. Ahora yo oro que cuando terminemos estas enseñanzas, usted cambie la mentalidad de catcher a una mentalidad de pitcher. Es decir, yo quiero ser un lanzador de bendiciones y no estar siempre con la mente de catcher, que me den, que me den, que me den, que me den, que me den. A ver, voy para allá para que me den. A ver, voy para acá para que me den. Hermano, cuando usted se convierte en un pitcher de bendiciones, Dios promete darte al 100% lo que tú has sembrado. No te preocupes por atajar. Ocúpate de ser un pitcher de bendiciones. Amén. Elimine esa mentalidad de estar buscando y pidiendo todo el tiempo. Los hermanos que trabajan con nosotros desde hace tiempo saben cómo Dios nos bendice sin necesidad de estar mendigando ofrendas. Pero yo como pastor tengo que enseñarle estos principios, no por mí, no para decir, para que la gente comience a sembrar, no, es para que usted sea bendecido y viva a ese nivel que Dios quiere. Porque la palabra de Dios tiene principios para prosperar, claro que sí. Año 2010, estaba en la casa de mi amigo el pastor Hal Edcott, en su frente grandísimo, hermoso. Me levanté temprano, estaba solo, mi esposa y mi hijo estaban acá en Venezuela. Fui por un mes, recuerdo, un mes y algo, y estaba caminando en la propiedad de él e hice esta oración. Le dije: Señor, no me gusta la vida que llevo hasta ahora. No tenía nada, no tenía casa, no tenía carro, no tenía dinero, no tenía nada.
Luego le explico en la parte de establecer orden con nosotros mismos muchos detalles acerca de mi vida. Pero le digo esto por el punto que estoy hablando. Y le dije al Señor, no me gusta la vida que llevo financieramente hablando. Y recuerdo que allí en la quietud de la mañana el Señor me dijo, entonces cambia las semillas que estás sembrando. Si no te gusta la cosecha que tienes hasta ahora, es porque has estado sembrando semillas, es decir, acciones que te han llevado a vivir la vida financiera que tienes actualmente. Ahora me toca descubrir con la ayuda de Dios cuáles son esas acciones que yo he estado haciendo que me han encauzado a vivir de esa manera. Porque siempre nosotros le lanzamos la responsabilidad de nuestra vida financiera a otros. Y yo sé que a veces hay impactos colaterales que afectan, vamos a decir, las empresas y otras cosas. No estoy hablando de eso, pero en cuanto a operar en los principios de Dios y a ser prosperado, las estadísticas dicen que son otros factores que afectan y no que la responsabilidad recae sobre un tercero de lo que yo estoy pasando. La gente le echa la culpa al gobierno, la gente le echa la culpa a la gente, la gente le echa la culpa al sistema, la gente le echa la culpa a la crisis. Bueno, Isaac prosperó en tiempos de crisis. Cuando sembró, recogió 100 veces más. Hay personas que me han llegado y me han dicho, pastor, en los años más duros de Venezuela es cuando mi empresa ha prosperado más. Porque retomando el punto con el cual comencé, así como usted no debe anclar su gozo en las cosas materiales, usted no debe anclar su bendición financiera sobre un sistema humano. Porque los sistemas humanos colapsan, vienen a pique. El Wall Street se viene a pique. La bolsa de valores puede venirse a pique, pero el sistema de Dios nunca va a entrar en bancarrota y Él es tu papá. Amén. Amén, hermano querido. Él es tu papá. Él ha prometido bendecirte. Y le dije al Señor eso. Y recuerdo que ese año, esos días que estuve allá, trabajé. Recuerdo que hice un dinero. Llegó el año 2011. Mi esposa estaba estudiando en la universidad, se gradúa. Y yo regresé, creo que en diciembre del 2010. Y todo el dinero que hice lo guardé hasta julio del año siguiente. Recuerdo que guardé todo el dinero para poderme llevar a mi esposa y a mi hijo hacia los Estados Unidos. Teníamos necesidades, teníamos dificultades, pero nunca tocamos ese dinero, nunca. Siempre estaba allí. Y cuando llegó el día de viajar, recuerdo que nos fuimos. Y me fui solo con $1,100 en el bolsillo. Y me detiene la oficial de aduana en el aeropuerto y me dice, ¿cuánto dinero lleva usted? Y yo le digo, $1,100. ¿Cómo va usted a estar aquí con $1,100 por tanto tiempo? Y ella me decía cosas y yo le respondía, y ella me decía cosas y yo le respondía. Y a la final me dijo, no estoy de acuerdo, pero siga. Y ese año para nosotros fue un año extraordinario. Estaba pelado, pero fue extraordinario. Extraordinario. Y lo fue porque todo ese año, o todo lo que nosotros hemos visto en estos 10 años de iglesia, nació en ese año.
diciendo detalles, testimonios de nosotros, porque a veces nos sentimos mal del estado financiero en el cual nos encontramos ahora y nos dejamos encapsular en esa estación y no vemos más allá. Es decir, recuerdo que yo, aunque mi situación era dura, yo siempre tenía visión y tenía anhelos y metas, y yo decía, aquí no me voy a quedar. Aquí no me voy a conformar a estar. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo no es garantía que usted va a prosperar. Usted puede cumplir ya la edad de jubilarse y no prosperó porque no cambió las cosas que tenía que cambiar, que por acá ese es uno de los puntos que vamos a tratar, que es eliminando el comportamiento, las adicciones que nos encausan a un quiebre económico al final. Voy a repetir esto de una manera más sencilla. Eliminando el comportamiento que nos encausan a siempre terminar en el lugar donde comenzamos. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Y lo que quiero decir con eso es esto. Escúcheme, por favor. A usted le regalan hoy $1 millón. Pero si usted sigue con las mismas adicciones y comportamientos que lo han llevado siempre a estar en el punto inicial, en un año se los puede comer todos. Porque usted tiene adicciones, tiene comportamientos, tiene patrones que siempre lo llevan al estado inicial, de donde empezó. Entonces no es tanto el $1 millón, porque mientras más dinero usted tenga, eso se va a traducir a que ese comportamiento le va a exigir más para gastar más. Y por eso dicen las estadísticas que el problema de la quiebra financiera en las personas no siempre es la entrada que tengo, sino el comportamiento que tengo con el dinero. Me entran 3 lochas y las quiero gastar de una vez. Esa es la mentalidad, lamentablemente, del zuliano, del venezolano. Como dice el maestro Eli Zambrano, el único fondo que tienen es el fondo de la sopa, de la olla cuando se acaba. Los americanos trabajan y apartan dinero para su vejez. Apartan dinero para vacacionar una vez al año. Y eso no lo tocan. Ellos saben que ese dinero no es para ir al mall, no es para comprar un electrodoméstico nuevo, un celular nuevo. Ellos saben que el dinero de su jubilación es para cuando tengan una edad donde ya no puedan trabajar y puedan disponer, aparte de lo que extraen de su seguro social o de su pensión. Pero nosotros aquí no. Nosotros tenemos un dinero y queremos gastarlo todo de una vez. Y usted lo tiene ahí metido en la gaveta y la mente le dice, ¿qué hace falta esto? ¿Qué hace falta aquello? Uy, si está fea esa pared. Acordate de lo que viste allá. ¿Verdad que sí le pasa? Y eso se lo estoy enseñando yo a mi hijo. Y entonces venimos un día y decimos, la Biblia dice que Dios provee. Si viene Cristo y dejo todo esto aquí. No, hermano, eso es desorden. Usted quiere ponerlo espiritual o que le suene espiritual al oído para seguir alimentando el comportamiento que lo ha llevado al punto A de estar pelado todo el tiempo. ¿Sí o no? Y entonces cuando estás pelado quieres ahorrar. ¿Qué vas a estar ahorrando? Yo no puedo ir. Se puede ahorrar, se puede administrar cuando puedo hacerlo.
veces le voy a dar ejemplos que aunque usted crea que son sutiles y no son importantes, por lo menos esos ejemplos son de mi vida, y cuando he quebrado esos vicios he visto la mano de Dios. Hubo un tiempo, recuerdo, estábamos recién casados, y cuando se me presentaba una necesidad, me quitaba el anillo de matrimonio y lo llevaba a la casa de empeños. Y después brincaba y saltaba para que me devolvieran el anillo que representa nuestro amor, nuestro compromiso, representa todo esta argolla. Pero yo en mi inmadurez, en mi necesidad y en mi adicción, cuando digo adicción es que en el hombre se crean adicciones raras, que cuando necesito algo, el anillo, y yo me quitaba el anillo y para allá otra vez. Y recuerdo que hubo un mes que tuve duro para sacarlo, casi lo pierdo. Y le dije a mi amigo Mike Stewart, le dije: Mike, voy a perder el anillo de matrimonio, ayúdame. Y Mike, gracias al Señor, Dios lo usó y pude sacar mi anillo. Y recuerdo que en ese tiempo, cuando no tenía mucha experiencia de escuchar la voz de Dios, el Señor me dijo: si sigues haciendo eso, no vas a poder prosperar, porque tu confianza está en la casa de empeño y no en mí. Y cuando escuché la voz de Dios, hasta ese día hice eso. Doy ese ejemplo porque para muchos su recurso es el hombre, su recurso es el amigo, su recurso es el familiar que tiene plata, su recurso es alguna joya, su recurso es su empresa, su trabajo. No, esos son canales que Dios podría utilizar. El recurso y nuestra fuente es Dios. Y ante cualquier necesidad tenemos que mirar es a Dios. Romper las adicciones. Aprenderemos acerca de que el dinero no es la fuente de nuestra felicidad. Aprenderemos a disfrutar el dar. Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dar, estar contentos cuando damos algo. Recibir es bueno, pero dar es mejor. Aquellos que han experimentado el dar, es bonito recibir un regalo, claro que sí, pero cuando tú te has entrenado a dar, sientes más gozo cuando das que cuando recibes, para que usted sepa. Para que usted sepa. El Señor desde joven comenzó a entrenarme en esto, porque yo decía: no me voy a quedar aquí. Cuando recibí esa palabra en el 2010, comencé a hacer cambios en mi vida radicales para obedecer los principios de Dios. Y en el año 2011, cuando llegué con mi familia, recuerdo una reunión de oración. Una hermana tenía como 80 años, la hermana Bárbara, me acuerdo, me dice: Jarvis, el Señor me dice que cuando regreses de este viaje a tu país, vas a regresar con mucho dinero. ¿A cuánto le gustan esas palabras de Dios? Pero recuerdo que me dijo: pero vas a tener que sembrar mucho en este tiempo. Y yo dije: sembrar, pero... Y recuerdo que yo tomé la palabra de Dios. Una mujer reconocida en su iglesia, en la iglesia, recuerdo, la comunidad Victoria, Victory Fellowship, se llamaba la iglesia. ¿Cómo? Ella también nos dijo de Allison que íbamos a tener a una niña. Y bueno, las dos cosas se cumplieron, pero me dijo: vas a tener que dar.
Y yo tomé esa palabra y en lo poco que teníamos, recuerdo que en cada iglesia que iba daba con todas mis fuerzas, es decir, no daba $5 de ofrenda, no le voy a decir el monto, pero daba todo lo que podía. Hermano querido, solamente le voy a decir esto: este lugar donde usted está sentado no se debe ni un bolívar, está totalmente pagado por esa palabra que se cumplió. No debemos nada. A veces entro en el banco para pagar el recibo de energía, alguien lo paga porque siempre me dice no tiene deuda. No sé quién lo pagará. Pero Dios nos bendice para poder bendecir su obra. Amén, hermano querido. Amén. Entonces hay gente que quiere los beneficios, pero no quiere cortar las adicciones y no quiere dar. No llega el cable allí. Pronto tenemos un micrófono inalámbrico. Amén. Amén. Los tres. Ricardo, por favor, pásame esas verduritas, que vamos a hacer un perico aquí. ¡Ay, está bueno! No sabía. Gracias, mi hermano. Gracias. Papa, cebolla y tomate. 3 vegetales que no tardan mucho en dar su cosecha. Traje esto para hacer una analogía. Gracias. A veces hay gente que me dice: pastor, ore para que Dios me bendiga financieramente. Ahora escuche, por favor, lo que le tengo que decir. Y la oración es importante, pero quiero enseñarles algo que está en la Biblia. Génesis 8:22 dice esta versión: mientras exista la tierra, habrá siembra y cosecha. Siempre habrá frío y calor, verano e invierno, los días y las noches, dice la Biblia en esta versión. Hay cosas que se logran no con oración, sino con una acción. Diga conmigo: hay cosas que se logran no con oración, sino con una acción. No estoy invalidando el poder de la oración, pero estoy hablando en un contexto estratégico e individual para que usted sepa que hay acciones que tienen que ser tomadas. El Señor le dijo a Moisés: no me ores cuando estaba frente al mar rojo. Le dijo: dale, golpea el mar para que se abra. Entonces hay personas que piden oración: pastor, ore para que pueda salir de esta deuda, pastor, ore para que pueda prosperar, pastor, ore porque necesito más dinero. Bueno, Dios ha establecido la siembra y la cosecha. Eso no es solamente en el ámbito natural. Ahora yo puedo regalarle estas 3 cosas hoy y decirle: vaya y se hace un perico bien sabroso para el almuerzo. Pero esta ley me dice que si yo tomo esta cebolla y la siembro, entonces voy a tener una cosecha dentro de unos días, ¿sí o no? La oración abre las puertas y Dios te puede dar, pero nosotros tenemos que hacer una diferencia entre tener una sustancia y querer que esa sustancia se multiplique. Lo que quiero decir es que la oración no multiplica, la oración te puede proveer, pero no multiplica. Si usted quiere multiplicar, tiene que sembrar lo que tiene. ¿Quiere tomate? Depende de las condiciones del clima. En unos 70 días se da la cosecha de tomate. Pero tiene que sembrar el tomate para tener una cosecha de tomates. ¿Me están escuchando? Ahora yo puedo agarrar este tomate y comérmelo hoy. Pero si yo quiero una cosecha de tomates, tengo que sembrar este tomate.
La multiplicación no viene por oración, la multiplicación viene por la siembra. Y ahí es donde nos cuesta. Allí es cuando el ser humano llora y no quiere escuchar estos mensajes. Pero Dios te trajo aquí porque Él quiere que mejores económicamente, porque yo soy un pastor que casi no predico de finanzas. Quizá más de un año que no predicaba de finanzas. Y si viniste por primera vez, estás en el lugar correcto. Eso quiere decir que el Señor te trajo para que aprendas las leyes, para que mejores económicamente. Normalmente cuando nos toca dar decimos, bueno, cuando tenga tanto, allí sí voy a dar. No, tenemos que comenzar desde poco. Porque si no comienzas desde poco, cuando tengas mucho, mentira que vas a hacer. Y dije este ejemplo porque el Señor desde muchacho, yo comencé a ministrar la palabra cuando tenía 15 años de edad. Allí comencé. El pastor me enviaba las campañas, el pastor iba para el albergue de menores, iba para la cárcel con mi tío todos los domingos. No comencé en una iglesia, no. Comencé en la calle. Y recuerdo que una vez estaba en una iglesia y había comprado un anillo bien bonito. Estaba soltero. Y cuando estoy ministrando la palabra, está un joven sentado en la primera fila y el Señor me dice, ese anillo es para ese joven. Hermoso el anillo. Y yo... Y seguía predicando y al ratico, ese anillo es para ese joven. Hermano, tuve que parar la predicación y decir, venga para acá. Y yo, que no le quede. Señor, si no le queda, no eres tú, decía yo. Hermano, eso parece que el anillo hubiese sido confeccionado para ese muchacho. Hizo así el anillo. Casi que tiene un imán de lo que entra. Y yo, Señor, si era para él. Una vez estaba en la escuela bíblica donde trabajaba y yo había comprado un reloj original, lo tenía en el maletín y estaba enseñando la palabra y me pasó lo mismo. Estaba un señor en la última fila y el Señor me dice, dale ese reloj a ese hombre. Y yo, Señor, es original. Y yo estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y dije, bueno, no se supone que sea así, se supone que cuando Dios le hable, usted lo haga. Pero yo estaba aprendiendo. Y yo dije, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a preguntar si necesita algo. ¿Quién va a decir un reloj de repente? Necesita algo. De tantas millones de cosas que existen en la vida, no me va a decir un reloj. Y yo dije, usted hermano que está detrás, ¿le está pidiendo algo al Señor? Me dijo, sí. Y yo le dije, ¿qué está pidiendo? ¿Y sabe qué me dijo? El Señor, el Señor no puede ser más específico. ¿Sabe qué me dijo ese hombre? Me dijo, hermano, ya estoy cansado de usar relojes chinos. Y le estoy pidiendo a Dios un reloj original. Y yo le dije, hermano, que lo tengo en el maletín. Ahora, yo no le estoy contando esto para que usted dé todo lo que tiene, no. Yo le estoy contando esto porque hay momentos que Dios te va a decir, da esto. Y cuando Él lo dice es porque te quiere bendecir más a mí. Y porque quiere cortar la adicción de tu dependencia a tus propias fuerzas, a tu propia habilidad y a lo que tienes. Y decir, Señor,
yo confío lo suficiente en ti que si me estás diciendo que de este reloj lo voy a dar y tú me vas a proveer, quizás no para comprar uno más, sino otros más. Y cuando tú aprendes a operar en el dar, hermano, usted va a ver la bendición de Dios. Nosotros estamos aprendiendo todavía a dar, pero no somos los mismos de aquellos 12 años atrás. Ahora cuando el Señor nos dice que demos, damos y tenemos para dar. ¿Me escucha, hermano? Dios nos ha provisto todo en la década más difícil de nuestra nación. Nada nos ha faltado acá en la iglesia. No nos ha faltado a nada como familia. Pero es cuando aprendemos a operar en los principios de multiplicación de Dios. Cuando cortamos las adicciones que nos llevan a un encauce de quiebra todo el tiempo. El Señor no quiere eso. Ya usted tiene que dejar de dar esos testimonios que lo que dan es lástima. Una vez el Señor me dijo, esos no son testimonios, no des esos testimonios. Ay, hermano, que estaba en la calle, no tenía para el pasaje y cayó una moneda del cielo. A veces nos pasa, pero no es la voluntad de Dios continua para nosotros que estemos sin plata todo el tiempo. Usted tiene que dar un stop hoy y decir, hey, ya me harté de vivir así. Jóvenes que están aquí, piensa primero en tener un empleo, en tener dinero, en prosperar, en tener un lugar hacia donde ir antes de casarte. Entonces muchos piensan en casarse y no tienen nada. Nada. Y después vienen los problemas, porque dice un dicho que amor con hambre no dura. ¿Qué tienes? No, pastor, amor en abundancia. Bueno, no solo de amor viven las mujeres, sino de toda comida que sale de los supermercados. Amén. Entonces la energía que estás usando para enfocarte en tener una pareja, enfócate para prosperar. Para que cuando vayas a solicitar la mano de esa mujer y el padre te pregunte, ¿qué tienes? Así hacían los hebreos de la antigüedad. Iban con los dotes, el padre presentaba los dotes al padre de la muchacha y le decía, esto es lo que yo tengo. Para que veas que no soy un hombre sin recursos, estos son mis dotes. Llevaba regalos. Es decir, me vas a entregar a tu hija, pero yo la voy a cuidar también como usted la ha cuidado. Se iba el hombre por un año a preparar lugar para esa mujer. Ellas a recibir al esposo, porque en esa mentalidad es al revés. No es que el hombre espera a la esposa esperaba al hombre, y allí hay una similitud del rapto de la iglesia. Cristo viene por la novia, y aquí sale todo eso. Pero en esta cultura es al revés. Los dotes, ¿cuáles son los dotes? ¿Qué dotes? Yo vengo por los dotes suyos, no por los... Entonces, jóvenes, prepárense. Cumplan los principios de Dios para prosperar. Avancen económicamente. No estén siempre como gente para ver a quién desangro, a quién agarro, de quién saco. Tenga una mentalidad de prosperar, de ser un hombre que más bien da a los demás. Yo en estos días pensaba y decía, hay algo que cambiar, Señor. Así como oré en la casa del pastor Hal, esta semana hicimos una oración, mi esposa y yo, de algunos compromisos que tenemos que hacer, porque no estamos conformes
queremos avanzar más económicamente para poder lograr las cosas en el Señor. Amén. Y en estos días yo pensaba y decía, hay algo, los hijos de Dios tienen que prosperar. Tienen que ser dueños de los que tienen los asfaltos para que ellos más bien le provean a la alcaldía, a la gobernación, y no que nosotros vamos a buscar ayudas a esos lugares. ¿Cuántos me están escuchando? Que los gobernantes más bien vean que en el pueblo de Dios hay hombres que están prósperos y que pueden ir a ellos y decir, tiéndeme la mano, ayúdame. Porque el Dios de Abraham, el que prosperó a Abraham, eres tu Dios también. Y puede engrandecerte y puede darte para que usted sea bendición. Pero no, tenemos la mentalidad siempre de que me den la ayuda. Y hay gente que la necesita, no me malentiendo. El pobre siempre estará con ustedes, dijo Jesús. Hay gente que necesita las ayudas. Pero estoy hablando para aquellos que quieren romper el cascarón y avanzar, y vivir bien. En estos días fui a un taller de líderes y ellos, la iglesia que lo hizo, muy excelente lo hizo, y ellos cobraron una cuota muy mínima, algo muy razonable, pero en la cuota mínima estaba incluido que iban a entregar un material a los pastores, a los líderes. Y bueno, ellos tenían una cantidad para darle a los líderes que asistieron, y cuando llegó el momento de repartir, la gente, hermano, con una falta de educación, agarrando libros como locos. Y yo decía, le dije a mi carne, te vas a quedar sentado allí. Tú no te vas a levantar a agarrar ningunos libros. Porque los servidores estaban trayendo los libros a tu silla. Pero cuando algunos vieron que sobraron, se levantaron, porque el conferencista dijo que podían, por supuesto, pero se levantaron a agarrar cajas y a guardarlas. Y yo dije, no te vas a levantar. Esa mentalidad de desespero para las cosas es mentalidad de esclavo. Amén, hermanos. Amén. Dios opera en la confianza y en la calma. No te vas a levantar. ¿Y sabe qué pasó a los minutos? Se levantó la organizadora del evento y dijo, los pastores que agarraron cajas, hermanos, devuelvan las cajas. ¿Usted se imagina que yo estaba ahí con la caja devolviendo? Qué pena, ¿verdad? Y yo, gracias Señor, porque sometí a mi alma. Porque yo soy bendición y no tengo que estar aquí agarrando de más. Eso son para los cristianos comelones que van a la fiesta y no le dejan nada a los demás. Tenga mentalidad próspera. Someta su alma. Créale al Señor. Rompa las adicciones. Hermanos, de aquí vamos a salir pulidos financieramente. Dios nos va a dar para prosperar, para administrar bien las cosas. A ver. ¿Usted sabía que el 50% de lo que Dios te provee depende de Él? Pues yo lo puedo dividir de un 100% en dos partes. El 50% que representa cuando Dios te da, te provee. Pero el otro 50% es la administración que tú le vas a dar a eso que Dios te provee. Es decir, yo conozco personas que Dios les da
pero como no administran bien, nunca tienen nada. Vamos a aprender cómo administrar nuestro dinero. Depende la manera de nuestra entrada, si usted cobra mensual, si usted cobra semanal, si usted cobra quincenal, si usted cobra cada 3 meses. Vamos a hablar de cómo usted puede administrar ese dinero. A la final usted es el dueño de su dinero, solamente es una enseñanza. Pero para que usted tenga herramientas. Amén, hermano. Amén. Porque a veces en las iglesias solamente se enseña la parte de los principios del dar, pero no se enseña a administrar a la gente. Y la gente ve la bendición de Dios y la mano de Dios, pero como no saben administrarse, siempre se va como el agua, el dinero. Vamos a aprender a cómo arroparnos con la cobija que tenemos. No porque el vecino mío va para tal parte. En estos días me decía mi hermano, que conoce a mucha gente adinerada, y mi hermano me decía: Javi, el Señor me ha bendecido, pero yo sé hasta dónde puedo llegar, y a veces mis amigos me dicen: vámonos de viaje a tal parte, y yo sé que no lo puedo hacer, porque si me voy con el estilo de vida de ellos, me gasto todo mi dinero. Yo no puedo competir con su estatus económico. Entonces hay personas que todo el tiempo se comparan con otros. No, arrópese con la cobija hasta ahora y gócese. ¿Me entiende, hermano? Y usted va trabajando en sus metas para seguir prosperando, para seguir avanzando, hasta llegar hasta donde Dios lo quiera enviar, o llegar económicamente. Pero a veces queremos forzar la cobija y terminamos sin dinero en los bolsillos. Terminamos sin dinero. Entonces, ya para ir terminando, Dios quiere prosperarnos, bendecirnos y que avancemos, que seamos bendición, como lo fue Abraham. A ver, hermanos, yo tengo 41 años de edad, el tiempo pasa rápido. Otros son menores, otros son mayores. Ya cuando nos vayamos de esta tierra, todo lo que hicimos lo heredan nuestros hijos, o debería ser así. ¿Sí o no? Usted no se va a llevar lo material que logró en esta tierra, no se lo va a llevar. Yo le dije un chiste en estos días, ¿cuántos se acuerdan? De la mujer del cheque. No nos lo vamos a llevar. ¿Ve? Y por esa razón, es verdad que la vida eterna es la que cuenta, pero en la tierra la vida es una. Y el Señor quiere que hagamos ajustes para que nos comamos un buen tomate. Para que cambies la mentalidad de buscar los tomates podridos allá en la verdurera, porque son los más baratos. Hermano, cuando usted se vaya de esta tierra, lo que se va a llevar es lo sabroso que comió. Cómase un buen tomate. Gracias a Dios lo escuché. Si ya sus hijos crecieron, salga con su esposa. Cómase un helado, tómese un café. Por ahí hay 10 piezas por $1, aunque sea, bríndele eso. Ahorita un almuerzo, ahorita hay opciones. Diga conmigo: rompo todo esquema. Y estoy determinado a avanzar económicamente. Gloria a Dios. El Señor es bueno.
al nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta acá por esta mañana. Con la ayuda del Señor volvemos el domingo que viene para continuar este tema, estableciendo el orden financiero. Vamos a enseñar este tema en el ritmo de la paz, para que vayamos aprendiendo paso por paso y tengamos buenas herramientas en el Señor. Amén. ¿Alguna persona que hoy nos visita, que no ha aceptado a Cristo como Salvador? Si estás aquí hoy, te invito a este altar a aceptar a Jesús. Ven a este altar y le dices: sí, Señor, quiero que seas mi Dios Salvador. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.